Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, un muy feliz y bendecido miércoles a todos y cada uno de ustedes. La alegría del Evangelio que nos hemos reunido a celebrar el domingo pasado nos ha brindado la oportunidad de poder escuchar las palabras de Jesús, palabras con las cuales se dirigió a sus 72 discípulos para darles un encargo. Vayan a preparar mi llegada a aquellos pueblos que iré a visitar y anúncienles que el reino de Dios está cerca. Es interesante que en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús haya enviado a sus discípulos no solo al final de los evangelios, tras su muerte y resurrección, sino que los envía también antes de su muerte y resurrección. Este envío apostólico, este envío misionero, hermanas y hermanos, es de gran importancia porque con eso nos muestra que el anuncio del Evangelio no es una propaganda de parte de la iglesia para sí misma, sino que es tal cual una entrega, una tarea que Jesús ha dado a sus discípulos antes y después de su muerte y su resurrección. Y esta tarea tiene un punto central: anunciar que el reino de Dios está cerca. Pero este reino de Dios no es una utopía, ni de una opción política, de una opción social, ni mucho menos una utopía religiosa. Es una verdad, y esta verdad está fundamentada en Jesucristo. Cuando nosotros asumimos esta verdad con el corazón, podemos en realidad hacer que este encargo de Jesús se vuelva realidad y que no lo hagamos a nuestra manera. Jesús decía una frase muy comprometedora: la mies es mucha, los trabajadores pocos. Pero hay un peligro todavía más grave: que los trabajadores, siendo pocos, hagan las cosas como ellos las quieren hacer y no como el maestro se los pide. Este punto es el que ha principalmente estado sobre la mesa durante estos años, sobre todo, y quisiera puntualizarlo así, para nosotros en América Latina de una forma más anticipada y después para toda la iglesia. Pues desde que en el año 2007 se realizó la quinta conferencia del episcopado latinoamericano en Aparecida, se nos ha quedado muy en claro que somos discípulos y misioneros de Jesucristo, camino, verdad y vida, para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Y entonces se nos ha invitado a que nos comprendamos como cristianos, no solo como simples creyentes en Jesús, sino como sus discípulos y sus misioneros. Lo seguimos y lo anunciamos. ¿Cuál es el riesgo de que la iglesia no haga esto? De que entonces, si los obreros son pocos, si estos obreros quieren hacer las cosas a su manera, no vamos a llegar a ningún lado. Y vamos a estar fracasando o haciendo fracasar el proyecto de Jesús. Ya el Papa Francisco nos ha escrito desde el año 2013 la Evangelii Gaudium. En Puebla, por ejemplo, nuestro señor arzobispo ha convocado a todas las asambleas pastorales, también al sínodo diocesano, a los planes pastorales, pero mientras cada párroco, mientras cada laico, mientras cada dimensión diocesana quiera hacer las cosas como se le pegue su gana, no vamos a llegar a ningún lado. No se trata de decir yo tengo la mejor idea, se trata de seguir la propuesta que Jesús nos ha dado y que la iglesia está reiterándonos que lo hagamos. Por eso, si cada quien quiere anunciar el evangelio a su manera, se convierte en traidor del evangelio. Pero si cada quien se suma a la propuesta de Jesús, entonces no seremos traidores al evangelio, sino sus verdaderos colaboradores. Piénsalo bien. Tú, como miembro de la iglesia, ¿estás a favor o en contra del evangelio de Jesús? ¿Trabajas o no por ese evangelio? ¿Te has convertido en discípulo para ser en consecuencia misionero o solamente eres un idealista? Porque, y se los digo de todo corazón y estando aquí en Alemania, uno de los problemas que veo es que muchos teólogos piensan que ya no es necesario anunciar el evangelio, y eso está terriblemente mal, porque Jesús no nos mandó a predicar una paz universal al estilo John Lennon o así como si fuera un simple idealismo. No, Jesús nos mandó a predicarlo a Él
porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. No te pierdas, solo en Jesús, ustedes y yo, y todo el mundo, solo en Él tiene salvación. Ojalá y entonces no anuncies el Evangelio a tu manera, anúncialo como Jesús nos lo ha enseñado, con su vida, su muerte y su resurrección, siendo iglesia, no siendo simples clubes sociales, simples grupos, seamos comunidades de fe y vida cristiana. Ojalá tengas una conversión personal, pastoral y eclesial en todos los sentidos. Que el Señor nuestro Dios así nos lo conceda. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.